El día de ayer la palabra de Dios nos mostraba que el rey David cometió el pecado de adulterio. ¿Saben qué es adulterio? Se los explico. La mujer que es casada o el hombre que es casado se equivoca de esposo o de esposa y se acuesta con uno que es el vecino, el primo, Juan el mecánico, bueno, como quiera que llame, y cae en eso. Eso se llama adulterio. ¿Cómo se llama? Adulterio. El rey David tenía muchas mujeres y decía la palabra de Dios ayer, y se asomó por allá por el balcón y se puso a ver y encontró a otra mujer. Y la mujer estaba desnuda, era bonita, le gustó, la mandó a llamar y después le dijeron que esa mujer era casada, era la esposa de Urías. Y David dijo, tráigamela. Y resulta que la mujer pues tampoco se hizo la dura, no se hizo la difícil. Y también quería, era el rey, tenía platica, era, yo no me acuerdo cómo dice, lechuga, algo así, sugar, el que le iba a mantener. Y dijo, con este me quedo, con esta lechuga me quedo. Y cometieron el pecado. Y resulta que la mujer quedó embarazada. Pero Dios ve las injusticias y no se calla. ¿Qué hizo David? Agarró y le dijo a Urías, váyase a pelear por allá. Lo mandó a pelear y cuando estaba peleando en la pelea más fuerte, y le dijo al ejército, retírese para atrás. Y el ejército se retiró y mataron a Urías. Y dijo David, ay, ahora sí me la puedo quedar. Era casada hasta que la muerte los separe. Se murió el marido, esta es para mí. Y pensaba que Dios no lo iba a ver. Y entonces Dios le manda hoy al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, mi rey, tengo algo que decirle. Tengo algo que contarle. ¿Qué opina usted? ¿Qué se imagina usted? Y dijo el rey, habla, Natán, habla. Un hombre rico, poderoso, que tenía mucha plata, mucha fortuna, hizo un gran banquete. Invitó a sus amigos. Y ese hombre tenía un vecino que tenía unas ovejitas, unas cabritas, unas vaquitas chiquitas, poquitas. Y aquel hombre, porque era grande y poderoso, fue y se le robó la vaca, la oveja al vecino que era pobre y la mató. ¿Qué opina mi rey? Y dijo el rey, ese hombre miserable debe pagar 4 veces la muerte de la oveja. ¿Cómo se le ocurre robarle al vecino que es pobre? ¿Cómo se le ocurre robarle ese miserable que muera? Le dijo Natán, ese miserable es usted, sinvergüenza. Usted teniendo muchas mujeres, bonitas reinas, princesas, vírgenes, fue y le robó la única mujer que tenía Natán. La única ovejita que tenía, la única mujer que tenía, se la robó y aparte lo mató. Y Dios lo va a castigar. El castigo va a ser que el niño que nació va a morir. Y dijo David, ay, caí en un pecado. Y de ahí salió el salmo, el miserere, el salmo 50, 51. Misericordia, Señor, misericordia. Pequé, Dios mío, pequé. David reconoció la culpa. David reconoció el pecado. Y así somos nosotros. Mire, nosotros para juzgar los pecados de otras personas somos buenísimos. Nosotros para juzgar las culpas de otra persona somos número 1 a 1. Pero para juzgarnos nosotros mismos y ver los pecados que cometemos, nos hacemos los ciegos, sordos y mudos. Para juzgar a fulana, a sutana y a merengana, a perencejo, a Petronilo, mire, lo número 1. Pero para nosotros aplicarnos un juicio a nosotros mismos, no vemos las cosas malas. Es más, hay personas que cuando se acercan a la confesión dicen, yo le digo, a ver, diga sus pecados. Y me dicen, padre, yo pecados no tengo. Yo volteo y le digo, diga los pecados. Padre, yo no tengo pecado. Por tercera vez, le doy una oportunidad. Diga los pecados. Yo no tengo pecado. Le digo, bueno, entonces vaya con Dios. Dios le bendiga. Usted no tiene pecado, usted no va a confesar. A veces somos tan ciegos que ni siquiera los pecados vemos. David cometió un pecado que se llama adulterio y Dios lo castigó. ¿Ustedes creen que las personas que viven en adulterio, el adulterio es que usted sea casado, que usted sea casada, deja a su esposo y se vaya con el mozo, deja a su esposo y se vaya con la moza? ¿Dios no va a ver eso? Sí. ¿Dios no lo va a castigar? Sí. Hay un pecado que se llama fornicación. ¿Qué es la fornicación?
que el muchacho se enamora de la muchacha y tienen relaciones genitales o sexuales. Eso se llama fornicación. Hay un pecado que se llama concubinato, ¿cómo es que llama? Ya me olvidó hasta el nombre. El pecado de la fornicación, el pecado de los que viven en concubinato. Se me fue, cuando me acuerde le digo. Y el otro pecado que llama la fornicación. La fornicación es cuando usted es casado o es casada y está viviendo con una persona que no es su esposo, que no es su esposa. Ese pecado también es castigado. Y ese pecado no es querido por Dios. Ese pecado a Dios no le agrada. El adulterio Dios no lo quiere. El concubinato tampoco lo quiere y la fornicación no. De los tres, el más grave, el más mortal, todos son mortales, todos son malos. Pero el peor de todos es la fornicación. Y Dios la castiga. El hombre casado dejó a su familia y se fue y se formó otra familia. La mujer casada dejó a su familia y se fue y formó otra familia. Miren cómo corrige Dios a David. Vamos a leer el libro segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Miren cómo Dios corrige a David. Escuchen. Y miren cómo David se altera. Escuchen. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán. ¡Ay, Dios se dio cuenta! No crean que el que comete adulterio nadie se da cuenta. Ay, claro que sí, Dios se da cuenta. Padre, pero es que yo lo hice, mire, yo lo hice a escondidas. Ese escondite Dios lo sabe y Dios lo ve. Padre, pero eso fue una cana al aire. Esas canas al aire también Dios las conoce. Padre, pero eso fue un error. Esos errores Dios los conoce. Y Dios manda una corrección para los que están fornicando, para los que están en concubinato, pero de manera especial para los que están en adulterio, fornicación, los que vienen en concubinato y de manera especial los que vienen en adulterio. Escuchen. Para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso... Oigan, entonces el profeta le hace una comparación, le dice, mire, había un pobre por allá que tenía una sola ovejita, hasta dormía con ella. Cuando uno duerme con una mascota, ¿la quiere o no la quiere? Sí. Cuando usted no ven cómo la gente quiere las gallinas. ¿Qué hace la gente en la noche con las gallinas? Le hace un gallinero, para que no las coma el zorro, para que no las roben, lo de dos patas, el vecino. Usted no ve cómo la gente cuida el ganado. ¿Qué es lo que hace en la noche? La encierra. ¿Para qué? Para que no vengan los cuatreros a robárselo, para que no vaya a picarle un animal. Ahora, que usted agarre un animal y se lo lleve a dormir con usted, ¿lo quiere o no lo quiere? Muchísimo. Hay gente que duerme con su perro, con su gato. ¿Sí o no? Hay gente que duerme con el loro, con el animal, y si no, aunque sea un peluche de un oso de compra, ya duerme, lo quiere. Dormía con ella, la alimentaba, le daba el pan de su mesa, la amaba. Y había un rico que tenía muchas, y como tenía muchas, pues no amaba ninguna dormía con él, ninguna la acompañaba, pero era un rico. Y un día visitó a alguien al rico, y el rico dijo, maten una oveja, pero de aquel potrero. Así como hacen algunos, voy a comer una gallina, pero de la vecina. Voy a comerme un cochinito, pero del vecino, padre. Voy a comerme un toro, una vaca, pero allá hay un vecino que tiene mucho y yo me lo voy a comer. Ese es más robo. El hombre rico dijo, maten uno, pero que no sea del mío, del vecino. Y agarraron y mataron del vecino. Y aquel hombre se quedó sin la oveja. Aquel hombre se quedó sin la ovejita que tanto quería. Y miren la respuesta del rey. Escuchen la respuesta del rey. Oigan.
Al escuchar esto, David se puso furioso, Se puso bravo, se molestó y dijo: ¿cómo puede ser que ese hombre le haya quitado la oveja a su vecino? ¿Cómo puede ser que siendo un rico sea tan miserable para dejarlo sin comida? ¿Cómo puede ser que él, siendo rico, pueda quitarle la oveja que tanto amaba? Se molestó, se llenó de rabia. Oigan. y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. ¿Cómo? Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir. Dijo: yo soy el rey. Ese hombre, si vive en mi reino, se muere. Porque es un pecado grave. ¿Cómo se le ocurre quitarle a un pobre el alimento, un rico? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y hago un paréntesis. Ahí nos da la clave para que ustedes conozcan a los ricos. Los ricos se comportan así. Los ricos se comportan mal con los pobres. Los ricos siempre quieren tener. Nunca te fíes de una persona rica, porque no te dará sino migajas, si acaso. Mientras que los pobres siempre comparten. Aunque sea la chinchurre, aunque sea el mondongo, él lo va para que lo lave. Y el rico ni eso, prefiere que lo coman los amuros, ¿o no? Usted va y mata un animal, un pobre mata un animal y quiere darle al vecino y le dice: bueno, ahí está el mondongo, lávelo y coma. Aquí hay un pedacito de carne, aunque sea un poquitico. Y usted ve que un rico mata a un animal. Usted cuando se entera que mataron animales, porque hay samuro. Llegaron los samuros acaban con todo. Y entonces dice la palabra de Dios, que aquel hombre se puso bravo, se enojó y dijo: ese debe morir. Escuchen. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, Puesto que no respetó lo ajeno, tendrá que pagar 4 veces su valor. que pague 4 ovejas. Sinvergüenza, vagabundo, ¿cómo va a matar la oveja? Y escuche lo que le dice el profeta. Entonces Natán le dijo a David: Natán le dijo a David, oído al tambor: ese hombre eres tú. ese sinvergüenza, miserable, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que se portó mal, ese es usted, mi rey. Se lo dijo en la cara, se lo enseñó. Imaginen que a usted le digan: ese que debe morir es usted. El rey quedó desconcertado. Ahora el profeta le explica, escuche. Por eso te manda decir el Señor. Te manda a decir Dios que David pensaba que no lo vieron. David llegó y se asomó, vio a la mujer mucho de lo bonita, mucho de lo hermosa, espampanante, le dijo: suba, calle, mándela a traer, calladito que nadie se dé cuenta. La metió a su palacio, se acostó con ella, la preñó. Cuando ella le dijo: estoy embarazada, dijo: ¿qué hacemos? Ya sé, llame a Urías, vamos a matarlo. Como el matrimonio hasta que la muerte se separe, vamos a acabar con el marido y así usted queda como mi mujer. Y dijo el rey, dijo Dios: ay, sinvergüenza, yo sí lo vi. Ese miserable, ese hombre eres tú. Escuchen. La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Y el castigo es que siempre habrá pelea, siempre habrá muerte por espada de tu casa. Escuchen. Pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Le dijo: ¿cuál fue tu pecado? Que usted tenía miles de ovejas, tenía mujeres. Mire, el rey podía escoger vírgenes. El rey podía llegar a una casa y decía: a mí me gusta esta mujer, me la llevo. Es soltera, me la llevo. El rey podía decir: aquella virgen soltera, me la llevo. El rey podía tener. Ustedes saben cuántas mujeres tuvo el hijo de David, que fue Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Saben cuántas? 1000. Dijo un señor: padre, yo no me aguanto la mía. 1000 mujeres tuvo Salomón. El rey podía tener las mujeres que quería que le diera la gana. Eso era en el tiempo de Israel, no ahorita. Porque ahorita los hombres de hoy día creen que son reyes y pueden tener muchas mujeres. ¿Acaso alcanza a mantener una que a mantener otras? Piensa de muchas mujeres, que cuento que va a tener muchas mujeres, usted le toca una y punto, eso lo dice la Biblia. Y si se va con otra, eso se llama adulterio, punto. Eso no es ser más hombre. Y el rey podía tener la que quería. Pero vio la ovejita con la que Urías dormía, la que le hacía comida, la esposa de Urías, y dijo: me la quiero llevar. Se la llevó. Y dijo Dios: usted va a morir
Va a morir su familia a causa de la espada por haber cometido este pecado. Dios no le gusta el pecado del adulterio. Y aunque usted lo esconda y aunque usted lo oculte, Dios se dio cuenta. Dios castigó a David, sí. Dios corrigió a David, sí. ¿Saben por qué? Porque cometió el pecado del adulterio. Y hoy día, ¿cuántas parejas, cuántos esposos están cayendo en el mismo pecado? ¿Cuántos esposos están dejando a sus esposas porque no las aguanta? ¿Cuántas mujeres están dejando a su marido porque no los aguanta? ¿Cuántas parejas se están divorciando? Ahorita está de moda el divorcio. Me voy a divorciar. Y bueno, hago un paréntesis, aquí no se ve mucho, pero por allá sí. Tan descarados son los esposos, que a veces me llaman por WhatsApp o me escriben WhatsApp y me dicen: padre, yo me quiero divorciar. ¿Cómo así? Padre, yo me casé por la iglesia, pero yo no sabía que era el matrimonio y ahora me quiero divorciar. Ayúdeme a divorciar. ¿Qué cuento de divorciar? Por el matrimonio, por la iglesia no hay divorcio hasta que la muerte los separe. ¿Y qué hago? Tómese una pastillita de aguante al desayuno, aguante al almuerzo y aguante a la cena. Acostúmbrate, vale. Oye, es que es bien fácil decir: voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi esposo y ya. Pero si asumió un compromiso delante de Dios, ahora se lo cala, se lo aguanta. ¿A usted alguien le dijo: vaya y cásese con esa? ¿O vaya y cásese con ese? Usted no estaba solterito y sin compromiso en la casa, sin perrito que le ladre. Ah, sarna con gusto no pica. Y si pica, no mortifica, dice el refrán. Ahorita que está casado, sí quiere deshacerse de su esposa y de su esposo. Eso se llama adulterio. ¿Y cuántas personas prefieren vivir en adulterio? Es que me quiero divorciar por la iglesia. Por la iglesia católica no existe el divorcio. Pero es que el padre de mi parroquia me aconsejó. Ese padre está equivocado. Es que el padre me aconsejó que me tenía que divorciar. Está fuera de la palabra de Dios y no lee la Biblia. En San Mateo capítulo 11, versículo del 5, 6 en adelante, que dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Y quiénes somos los hombres para separarlo? Padre, pero es que yo pensaba. Usted piense lo que quiera, pero eso no es lo que dice la Biblia. Me disculpa. Pero ustedes que están pensando en divorciarse, tengan cuidado. Y ustedes que todavía no han casado por la iglesia y vienen con concubinato, eso también es pecado. En el ranking de los pecados graves está el adulterio, después el concubinato y después la fornicación. Todos son pecados y cada uno es grave. Miren lo que le dijo Dios. Oigan: te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos. Le van a quitar las mujeres por sinvergüenza. Usted que tenía bastante y quería muchas, por una sola, por ambicioso, por lambucio, las voy a quitar todas. Digo: un señor, favor, ¿qué me hace, padre? Que me la quite. Oye, va a perderlo por aquello que quería, su anhelo, su deseo era tener mujeres. Se las voy a quitar todas, dice Dios. Oigan. Y se las daré a otro. ¿Cómo? Y se las daré a otro. ¿Saben qué es lo que más le duele a un hombre? Ver a su mujer, a su niña consentida, al amor de su vida, en los brazos de otro. Al adúltero le pasa eso. Va a ver al que pone cuernos, a esos que andan colocando los cachos. Van a ver a sus mujeres en brazos de otro, y ese día sí se golpeará el pecho y se le destruirá el corazón y se echará a morir. La perdí, la amaba. El otro también se la quitó. Eso le pasó a David. Dios dijo: tus mujeres, que tienes muchas, por una de haber quitado a Urías, se las voy a dar a otros. ¿O no ha pasado aquí en el pueblo así? ¿O no hay hombres que han perdido a sus mujeres y mujeres que han perdido a sus hombres? Que les ha dolido y han llorado lágrimas de sangre por sinvergüenza, por vagabundo, por fariseos hipócritas, por andar cometiendo adulterio, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Y si no se convierte, le va a pasar lo mismo. Se la voy a dar a otros para que sufra. Oigan. Que dormirá con ellas en pleno día. Uy, no. Escuchen. Se la voy a dar a otros. ¿Que qué? Que dormirá con ellas en pleno día. ¡Ja! En pleno día todo el mundo se va a dar cuenta. Le va a doler. El adúltero, la adúltera también, las paga y le duele. Cuando veas a tu marido en brazos de otra, llorarás y sufrirás. ¡Ja! Y como los hombres son bien malos,
Viene y se la restrega. Aquí está la nueva. Cambié una de 30 por 2 de 15, padre. Vergüenza. En pleno día. Y eso dolerá. Oigan. Tú lo hiciste a escondidas. ¿Tú lo hiciste a escondidas que nadie te viera? Pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz del sol. Todo el mundo se va a dar cuenta. Todas las personas se van a dar cuenta. El que es adúltero comete el pecado de adulterio a escondidas, sí. El que pone los cuernos los pone a escondidas, sí. Pero después esa mujer o ese hombre lo deja y comete ese pecado de cuernos o de adulterio en público y todo el mundo se da cuenta. Y la gente ríe y dice, epa, ¿y esa no era la mujer suya? Sí. ¿Y qué hace con otro? Terminamos, nos dejamos. Y los amigos que son malos, ¿y a usted no le duele verla en los brazos de otro hombre? Pone a llorar. Me duele. Por adúltero. Por adúltero, escuchen. David le dijo a Natán. David le dijo a Natán. He pecado contra el Señor. Natán le respondió. El Señor te perdona tu pecado. Dios es capaz de perdonar ese pecado también. Pero la persona que lo comete debe reconocerlo. El adúltero debe reconocerlo. Y usted sigue leyendo la historia y se da cuenta que David reconoció su pecado, Dios lo perdonó. Pero el niño que iba a nacer, el niño que nació, tuvo que morir. Y David hizo ayuno y David no quería que muriera, pero se murió. Que hoy la palabra de Dios nos deja una enseñanza. No hagas a otros lo que no quieren que haga contigo. Los adulterios, el poner los cuernos, la infidelidad dentro del matrimonio, en el noviazgo, dentro de la relación no está bien. Y si nosotros, como seres humanos, vemos a alguien que está pasando por ese dolor, no tenemos que reírnos y burlarnos, debemos tener consideración. Y si los hombres y las mujeres que son casados y casadas se unieron en santo matrimonio, deben respetarlo. Es hasta que la muerte los separe. Porque si usted las hace, Dios se las va a cobrar. Y se las va a cobrar cara. Y lo más duro para los adúlteros es que miren a sus esposas y miren a sus esposos en los brazos de otro hombre o de otra mujer. Y le va mal en la vida. Vienen desgracias para los adúlteros. Por eso, si hay alguna persona que está escuchando esta palabra de Dios, le invito a escuchar la misa de ayer para que se dé cuenta que el adulterio no viene de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén.